Muy bien, vamos a seguir hablando de señales en el cielo. Hoy es 7 de marzo del 2024. Soy Mauricio Montalvo de Ya me ha visitado. Y vamos a ver un tema de los eclipses, pero en vez de, eh, bueno, en el video anterior hablamos y elaboramos una matriz es celestial, un tanto complicada, de una serie de eclipses que están ordenados en una forma sobrenatural. Sus códigos celestiales son interesantes, pero para descifrarlos requiere una revelación especial y esa persona que los descifró, mis respetos. Qué impresionante. He visto otras personas que han encontrado otras matrices que funcionan de otra forma y también funcionan impresionantemente, como Mark Blitz del ministerio El Shaddai. Y, y es impresionante lo que ese hombre, cómo el Señor lo usa, ¿verdad? Eh, es una revelación eso, y que se expone de una manera y que hay que verla porque enfatiza nuestros tiempos y es como que Dios viene y nos dice, pongan atención. Está haciendo muchas señales en el cielo y están sucediendo delante de todo el mundo y no están siendo interpretadas. No sé si es porque eh, se requiere más profundidad de la palabra de Dios o más observación, etcétera. Pero hoy vamos a entrarle a ese tema porque no vamos a entrarle a la matriz que yo presenté, pero quiero presentar como que los eclipses, cada uno en sí, tiene una profundidad y es como una planta que tiene una raíz y esa raíz es profunda. Y esa raíz tiene una revelación. Entonces, esas configuraciones que vemos en el cielo, de esos eclipses, Eh, la que presenté la vez pasada tenía, eh, eh, que es esta que tengo aquí atrás, es esta que tiene, es una configuración de 7 años. Eh, por cierto, aquí está el sitio donde lo pueden ver, aquí arriba. Y esta es una configuración de 7 años. Y aquí en el centro, esta configuración del centro, esa, es la que toca el 8 de abril. Es la que toca dentro de un mes, un poquito más de un mes. Y ese es el centro. O sea que eso quiere decir, si este es el centro y todo comenzó el 2021 en esta matriz, eso quiere decir que ya pasaron 3.5 años, 3 años y medio. Oigan, 3 años y medio. O sea, qué impresionante es cuando nos hablan de 3 años y medio. O sea, eso suena muy interesante. Y esa es la parte en la que estamos aquí, en esta, a la mitad, o sea que estamos en el centro. Eh, y eso es lo que estamos viendo. Quiero, quiero presentarles estas escrituras, esta por ejemplo, que dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas y contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí está nuestra lucha. Y eh, esta escritura
De hecho, fue la que el Señor a mí me dio para el principio de este año. Esta escritura fue como el tema del año para mí. Yo le pregunté, Señor, ¿de qué se trata esto este año? Y me dio esta escritura. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Regiones celestes, y eso tiene que ver con señales en el cielo, son las regiones celestes. Entonces, Efesios 6:12. Esta escritura la he leído durante 40 años y entre más la leo, más aprendo. Este año, para mí, esta escritura ha agarrado un enfoque muy distinto que como yo lo entendía. Antes entendía un ambiente espiritual inhóspito, desconocido, que no sabía por dónde era. Hoy lo entiendo de una forma muchísimo mejor. Sé que estoy luchando contra eso. Sé enfrentarme a eso ahora de una forma mucho más consciente y más con más entendimiento. Cuando estamos hablando de regiones celestes o regiones celestiales, podemos hablar de varios niveles de ellas. Nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Nivel 1 es nuestro cielo. Nivel 2, arriba, fuera de este mundo, el universo. Y nivel 3, el espiritual. Y eso es, las señales en el cielo se están dando en esos 3 niveles y lo vamos a ver. Lo vamos a ver hoy. Otra escritura que quiero presentar es esta. Pero inmediatamente después de la tribulación, este es Mateo 24, donde Yeshua está dando una descripción del escenario de los últimos tiempos. Inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. O sea, eso suena a juicio. De hecho, en el inicio de este año, ese fue el tema. El Señor mostró que este era un año de juicio. Y así está pasando. Muchos líderes están cayendo. Y estoy hablando de líderes religiosos, estoy hablando de líderes del nivel de las élites mayores. Jacobo Rothschild murió hace unas semanas. Cuando yo vi eso, wow, momento, juicio está cayendo sobre las líderes, las estrellas están cayendo. Los personajes, todo se está conjugando en algo muy, muy interesante. O sea, están pasando muchísimas cosas. Los cielos y las potencias están siendo sacudidas. Y esta es otra escritura. Entonces aparecerá en el cielo, esa es la siguiente escritura, Mateo 24:30, la señal del Hijo del Hombre. Y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo y con poder y gloria. Aparecerá en el cielo. O sea, en uno de los 3 ámbitos o de 2 ámbitos o todos los ámbitos espirituales. Los 3 niveles que estaba mencionando al principio. Estas escrituras asumen que nosotros veremos las señales. O sea, está hablando de señales y la escritura está asumiendo que las estamos viendo.
La pregunta es, ¿las estamos viendo? Nosotros veremos las señales. Se requiere de una vista de águila para verlas. Vista de águila me refiero a ser muy astuto, a ser muy astuto como un águila que ve hasta donde puede ver, lo más que pueda le da su vista. Sabe quién es él, el águila, sabe quién es y ve. No se junta. Normalmente las águilas andan solas, no andan con un grupo o con un conjunto de otras águilas. Ellas andan solas, ven para arriba. Es decir, tienen esa actitud de esperar esas señales, reconocer esas señales. Viene un, viene un eclipse y ya estamos viendo, oh, momento, hay una señal en el cielo. ¿Qué fecha es hoy? ¿Qué día es hoy? Empezamos a indagar. O sea, si no me he dado cuenta, hoy por lo menos ya sí sé. O sea, ya busqué las señales. Hoy sí estoy detrás de los eclipses. O sea, no estoy que me sorprendan, porque antes me sorprendían o yo sabía, oh, va a haber un eclipse. Iba a revisar el calendario, qué fecha es hoy, qué tiene que ver con la Biblia en esto. Entonces tenemos que tener esa actitud para poder reconocer, una actitud proactiva para reconocer los tiempos y no ser como un chompipe, un pavo, que mantiene la cabeza baja con su cosa ahí enfrente que no lo deja ver, su teléfono, y no ve para afuera, no ve ni las escrituras, no ve ni las fiestas, está sesgado, ni las escrituras, ni las fiestas, ni el cielo. Y Dios ha hecho eso para que ha puesto el firmamento para que estemos bien. Es la gran pantalla que tenemos nosotros. Una pantalla de 360 grados ahí arriba, que hay que estar observando. Recientemente Karen me mandó un video del rabino Jonathan Galed de Breslev y él habló de este evento que pasó en que pasó en, en Israel. Un, no sé si lo puede, aquí lo voy a poner, aquí un arcoíris blanco. Aquí hay un arcoíris en esta foto, pero es blanco. Yo nunca he visto un arcoíris blanco. Nunca. Y aquí está el arcoíris blanco, en esta foto. Y me llamó muchísimo la atención. Arcoíris. Porque de eso hemos estado hablando. Desde que inició el año hemos estado hablando de arcoíris. Y hemos visto otros arcoíris. Pero de repente viene este arcoíris blanco. ¿Verdad? Y en Génesis 9:13 dice, pongo mi arco iris en las nubes y será por señal de pacto entre yo y la tierra. Yo he siempre asumido que es el arco iris de colores, pero aquí hay uno blanco, momento, y ese entra entre los arcoíris. Obviamente que sí. Este fenómeno, este arco iris, apareció el 8 de febrero, que es el 29 de Shevat, justo al final del mes, en el cielo en el norte de Israel. O sea, aquí no, es impresionante. No hay registro que en Israel alguna vez se haya visto un arco iris blanco.
Sí hay registros que se han visto en otros lugares, pero no en Israel. Entonces eso lo hace muy interesante, el hecho de que haya aparecido ese arco iris blanco en, en Israel. Eso es impresionante, ¿verdad? Es una señal que anuncia la pronta llegada del Mesías en la redención final del pueblo de Israel y su victoria. O sea, eh, esta señal está descrita eh, en en la parashá Noé, en el Zohar, y aquí habla de esa señal. Y me pareció muy interesante lo que dice acerca de esta señal. Me pareció, entonces quiero leerla. Que dice, eh, el rabino habla de que está escrito que esta señal aparecerá en los últimos tiempos. ¿Y cuál es la diferencia entre un arcoíris blanco que brilla y un arcoíris de colores? Hay una gran diferencia. Y dice que en la parashá, en los comentarios de la parashá Noé, en la página 72 del dicho libro, aparece el secreto del arcoíris blanco. Y dice, cuando salga el pueblo de Israel del exilio final, o sea, cuando Israel salga del exilio final, voy a tocar una palabra de la redención final, ¿verdad? Recordemos que Israel fue juntado como nación. Sabemos que Dios viene por esta nación. Sabemos que Dios viene a redimir esta nación. Entonces, aquí está. O sea, esto fue escrito hace mucho tiempo. O sea, imagínense eso. Entonces, cuando venga ese día de la redención final, y qué casualidad, que está este arco iris presentándose y está a un par de meses de la celebración de la fiesta de la redención. Y qué casualidad que la fiesta de la redención que se está dando justo después de esta señal, también tiene una señal en el cielo. O sea, es como, ok, señales, señales, señales. Ting, 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 tung, señales. ¿Verdad? Aló, hay señales en el cielo. ¿Verdad? Eso es lo que está sucediendo y muchas señales. Entonces, cuando salga el pueblo de Israel de ese exilio final, de esa redención final, que significa la redención final no solo de Israel, sino del mundo entero, que va a suceder un arco iris que llevará el tono de los colores del vestido de una novia en el día de su boda que se adorna para ese evento. Entonces, el esposo se prepara y la novia se tiene que vestir de ese color. El arco iris está lleno de colores. Que el arco iris que está lleno de colores se va a vestir de blanco. Como la novia en el día de bodas. Qué impresionante. El arco iris va a dejar sus colorcitos por ahí. Esto me recuerda mucho al sacerdote en el lugar santísimo. El sacerdote, el sumo sacerdote, ¿cuándo entra al lugar santo?
donde está el candelabro, la mesa de panes de proposición y el incensario, el altar de incienso. Ahí entra él con su vestimenta de colores, con sus piedras de colores. Pero cuando una vez al año entra al lugar íntimo, al lugar santísimo, ahí entra con vestiduras blancas. Eso me llamó la atención, me pareció impresionante. Entonces, el arco iris, que se viste de colores, hoy se viste de blanco, como la novia el día de su boda, que se prepara para su novio, su futuro esposo. O sea, qué impresionante la figura que está escrita desde hace cientos y cientos y cientos de años y que se está dando en Israel ahora. Entonces, esta es una profecía que está descrita en ese libro de Zohar. Y según el rabino Galet, es la primera vez que se aprecia este fenómeno en Israel. Ahora, yo no quiero decir que yo estoy profetizando todo esto. O sea, yo solo estoy diciendo, wow, hay un dicho que dice, cuando el río truena es porque piedras lleva. O sea, si están pasando un montón de cosas, es porque es tiempo de ponernos alerta. Ahora, ¿cómo nos ponemos alerta? Esa es la parte, esa es la parte individual de cada quien. Es como ir ante Dios y decirle, Señor, yo oigo mucho de cosas que señales y cosas así. Muéstrame cómo dirigirme a ti, prepararme a vestirme de blanco yo. O sea, porque esa es la idea. La idea es, ok, ya es tiempo de las vestiduras blancas, ok, entonces, ok, ¿dónde están mis vestiduras blancas? ¿Dónde están mis vestiduras blancas? Esas son las conclusiones que nosotros deberíamos de ir sacando de todas estas cosas, señales que estamos viendo. Hoy, ¿dónde están mis vestiduras blancas? ¿Cómo adquiero mis vestiduras blancas? ¿Alguien me puede decir cómo ponerme mis vestiduras blancas? Pues aquí hay que recurrir, leer la Biblia y buscar en Isaías. Ahí lo abrí casualmente, pero ¿dónde, cómo voy a vestirme yo de blanco? ¿Qué requiere vestirse de blanco? Blanco es pureza, blanco es un estado puro, salir de un estado inmundo a un estado puro, en un proceso de arrepentimiento. Entonces, ese es el trabajo de cada quien. Cada quien tiene que hacer esa tarea. Entonces, y eso es lo que me gusta de las señales. Las señales nos están diciendo, están pasando estas cosas. Ojo, ¿qué me dice mi espíritu? Bueno, ahí viene el tiempo de la boda. ¿Dónde está el vestido? ¿Dónde está mi vestidura blanca? ¿Cómo yo voy a obtenerla? Esa es la tarea. O sea, no es una tarea que hay que ponerla en serio, ponerse uno en serio y meterse a ese trabajo. Esa es la parte que yo estoy empujando. No estoy diciendo tal fecha va a pasar esto, tal fecha va a pasar esto o tal fecha va a pasar esto. Lo que estoy diciendo, las señales que se están dando están empujando para que nosotros nos preparemos. Eso estoy diciendo. No estoy promoviendo una fecha, sino estoy diciendo hay señales
que están sucediendo en el cielo son un montón, no es una, es un montón. Y mejor si nosotros ponemos atención y si no tenemos claro, pidámosle al Espíritu de Dios que nos, de una forma en serio, que nos dirija. De que una forma en serio. Y que nos introduzca, porque miren, nos está introduciendo a un ambiente de, de niveles de cielo, uno, 2 y 3, en el que tenemos que entrar a hacer guerra y entender de qué se trata esa guerra. Muy bien. Ese es poner los ojos en el cielo como un águila, volar hacia arriba sobre las tormentas, entrar en reposo a una altitud muy alta y ver las señales. Entonces, cada quien en esto se debe conducir aplicando su propia discreción. Esa es la tarea de cada quien. ¿Okay? Yo solo estoy diciendo, me parece que ya llegamos al tiempo en el que debemos conducirnos aplicando nuestra propia discreción en cuanto a las señales que están sucediendo y a lo que el Mesías ha dicho acerca de ellas. No pretendo decir, perdón, no pretendo decir qué hacer, sino alzar los ojos al cielo y buscar indagar y pedirle al Señor. O sea, lo mayor que uno puede hacer es decir, las señales se están dando en el cielo. Entonces buscar esas señales. Muy bien, aquí en el tema del arco iris, ya esto ya lo habíamos hablado antes. eh, ya habían visto el tema del arca y he estado hablando del arca desde, desde el final, después de las fiestas, desde octubre. Ustedes me han estado oyendo hablar del arca, que entremos en el arca. Y ahora sigue el tema del arco iris, o sea, que tiene que ver con el arca. El arco iris y el arca van de la mano. O sea, eso me llama la atención. Y encima de eso, Yeshua dijo que los días finales iban a ser como los días de Noé. Entonces hay una correlación muy grande ahí. El arca tiene que ver, entonces, tiene que ver. Entonces, el tema del arca y el arco iris sigue brincando en nuestro horizonte para hacer, para hacer que este inicio de año que pasamos haya abierto un sello. Puede ser que haya pasado eso. Podría ser que cuando pasamos el año del 57-83 al 57-84 se haya abierto un sello o etcétera, yo no sé, pero lo que sí sé es que pasó algo sumamente fuerte que sacudió el ambiente espiritual, lo sacudió de una forma muy fuerte. Lo vemos en Israel, vemos cómo Israel está siendo sacudido, ¿verdad? Y todas las señales que están pasando, ¿verdad? Entonces, desde esa fecha hemos podido ver cómo se ha sacudido todo. Es más, el 1 de Nisan tendremos una señal en el cielo. Y ahí sucedió algo muy interesante. El 1 de Nisan hay una señal en el cielo y el 17 de Nisan fue cuando el arca encalló. Y ese día es el día de fiesta, o sea, es el día de primicias. O sea, el arca entra a encallar en el día, en el mes de la redención. Y el inicio del mes trae una señal muy fuerte. Y aquí está la escritura dice, en el mes séptimo, o sea,
el mes de Nisan, el día 17 del mes, el arca descansó sobre el monte Ararat. Esto fue durante lo que conocemos como la fiesta de primicias, 3 días después de la fiesta de la Pascua. O sea, claro, no fue en esa época porque esto fue antes que eso, pero en el calendario sabemos que es un profético y sabemos que tiene que ver una cosa con la otra. Eso ya lo sabemos. Entonces, lo que a mí me llama la atención es que el arca ya encalló y encalló en el mes del, hablando proféticamente, en el mes de la redención. Ahí encalló el arca, en el mes de la redención. Entonces, también vale la pena mencionar que durante la fiesta de trompetas de este año, que también coincide con un eclipse, hay una escritura que tiene que ver con esto, y es Génesis 8:13, que dice, y aconteció que en el año 601 de Noé, en el mes primero, recuérdense que este es mes primero y el mes de Nisan es el mes séptimo porque todavía no se ha cambiado, Dios no ha cambiado el calendario. Eso lo tenemos que tomar en cuenta. Pero en ese mes primero, el día primero del mes, se secaron las aguas de sobre la tierra. Entonces Noé quitó la cubierta del arca y miró, y aquí estaba seca la superficie de la tierra. Este evento está coincidiendo con la fiesta de las trompetas. Es la fiesta de las trompetas. Noé está quitando la cubierta del arca. Y ese día casualmente se abren los libros. Se abren los libros y vienen los 10 días de, de temor, los 10 días de asombro eh, que se dan antes del día de expiación. Yeshua hace referencia a los últimos tiempos como los días de Noé. Entonces, él está haciendo esa asociación de las cosas de Noé, los tiempos de Noé, con los últimos tiempos. Encima está hablando de que va a haber señales en el cielo. Los eclipses que se aproximan, los próximos 2 eclipses, uno lunar y el otro solar, son 2, no voy a hablar de otros, pero me voy a concentrar en estos 2 para que veamos la profundidad de lo que quiere decir señales en el cielo. En Génesis 14, 1:14, Dios dijo, hay lumbreras en la expansión de los cielos para expresar el día y la noche. Y sean para señales y para las estaciones y para los días y para los años. Entonces, Dios está escogiendo de los astros, 2 elementos, el sol y la luna, que son los que se encargarán de darnos las señales van a ser señales para los Moed, las fiestas, las fiestas, las fiestas de Levítico 23, para distinguir los días y los años. Muy bien, eso quiere decir que las señales son puntos de referencia. Nosotros tenemos que tener esos puntos de referencia muy identificados. Si nosotros no tenemos los puntos de referencia
identificados. ¿Cómo vamos a, cómo vamos a recibir el beneficio de las señales? Vamos en una carretera. Dice, baje la velocidad, curva peligrosa. Y yo digo, no, yo voy a aumentar la velocidad. Esas son señales que están en la carretera. Si yo no veo las señales, si yo no me detengo a meditar, celebrar, eh, con, expresarle a Dios mi relación con Él en ese momento donde Él me está diciendo, hey, detente un poco y celebra conmigo. Son las señales, ¿verdad? Tenemos ahorita, digamos que la señal más importante es el primero Nissan y ya vamos a llegar ahí y vamos a entender por qué. Pero esos son nuestros puntos proféticos. Dios diseñó el sol y la luna para que fueran por señal. Dios diseñó al sol y a la luna para que fueran por señal. Me voy a quitar, para que la vean aquí. Entonces, aquí está el sol, y aquí está la luna, aquí está en chiquito, la tierra. Entonces, cuando hay una alineación entre los astros, entre el sol, perdón, cuando hay una alineación entre los astros, entre el sol y la luna, el sol, la luna y la tierra, solo ese aspecto quiere decir que es una señal. Más si hay una, ya sea en este caso como está aquí descrito, un eclipse solar o un eclipse lunar que estaría la luna de este lado, ¿verdad? Aquí tenemos una señal. Si vemos la distancia que hay entre el sol y la luna, es exactamente 400 veces mayor que la distancia que hay entre la luna y la tierra. O sea, por eso, cuando la luna se pone enfrente del sol, la luna cubre todo el sol, pero solo Dios, solo Dios pudo haber hecho esa relación entre que la luna sea, la distancia entre la luna y la tierra sea, y la distancia entre el sol y la luna, hay una diferencia de 400 veces mayor para que la pueda cubrir. Ustedes sabían que en el sistema solar todos los planetas tienen lunas, o no todos, pero tal vez muchos planetas tienen lunas. Pero ninguno con esta relación. Ningún planeta tiene una luna tan grande como la Tierra. Ningún planeta del sistema solar. Dios diseñó, punto, Dios diseñó que la luna fuera de, de esa dimensión con que la hizo, con el único propósito de crear la señal. Eso es así. Dios diseñó así la, la señal para que funcionara. Fue por diseño para la señal, como lo acabamos de leer en la escritura de, de Génesis 1.14. Muy bien, con respecto a los eclipses en Israel, no, allí en Israel vemos que los eclipses no ocurren con mucha frecuencia.
En la Biblia sí encontramos eclipses, pero el último eclipse que sucedió en Israel fue en el año 993, es decir, hace más de 1000 años. Y el próximo eclipse será en el año 2241, el 8 de agosto, en el año 2241. O sea, no hay eclipses programados para Israel como los estamos viendo en el resto del mundo. Sin embargo, los eclipses están hechos para ser señal para el mundo y para Israel. El eclipse solar, que es el caso que vamos a ver este, el 8 de abril, de próximo mes de abril. Para poder verlo, para poder ver ese eclipse, tenemos que estar en algún punto en medio de esta franja que vemos aquí, esta franja que va para arriba, en esa franja oscura. Si queremos ver el eclipse, la única forma de verlo es si estamos en uno de esos, en una de esas zonas que están sombreadas con esa franja oscura. Pero eh, el eclipse lunar se puede ver de cualquier parte del hemisferio, siempre y cuando estén en la misma hemisferio, ¿verdad? Se puede ver en el norte o en el sur, o sea, casi toda la población en la noche que le está dando la noche puede ver, puede ver ese eclipse. Ahora, ¿qué dicen los eruditos acerca de los eclipses? ¿Qué dicen? Eso es algo que quiero leer. Y voy a leer del Talmud. Ay, el Talmud, eso no leo yo. Me prohíben leerlo. Ok, bueno. Eh, Muchas cosas del Talmud han sucedido y yo creo que vale la pena leerlo, pero cuando lo leamos, vamos a leer un montón de cosas muy interesantes que eh, nos, nos, nos van a hablar, nos van a hablar, ¿verdad? Entonces vamos a leer de, eh, de Sukkah 29, que es una sección de un libro del Talmud, y dice ahí, los sabios enseñaron esto, cuando el sol se eclipsa, es un mal presagio para el mundo entero. Muy bien. Cuando el sol eclipsa, es un mal presagio para el mundo. La Gemara cuenta una parábola. ¿A qué se puede comparar este asunto? Es comparable a un rey de carne y hueso que preparó un banquete para sus sirvientes y colocó una lámpara ante ellos para iluminar el salón. Pues obviamente era de noche, puso el banquete y puso una gran lámpara para que pudieran gozarse el banquete. Y él se enojó con ellos y dijo a su criado, toma la lámpara que está delante de ellos y siéntalos en la oscuridad. Muy bien, perdón. Se enseña que el rabino Meir dice, cuando las luces celestiales, es decir, el sol y la luna, se eclipsan, es un mal presagio para los enemigos del pueblo judío. Aquí hay algo muy interesante, ahí dice para los enemigos del pueblo judío, ahí, para los enemigos del pueblo judío, pero en realidad es para el pueblo judío, porque ellos no en los rabinos enseñan, ahí dice para los enemigos del pueblo judío, por no decir
para el pueblo judío, porque no querían poner eso, pero ellos saben que se trata del pueblo judío, porque tienen experiencias en sus palizas, o sea, ellos saben, han vivido eso. Entonces, basado en estas experiencias pasadas, asumen que cualquier calamidad que aflija al mundo está dirigida a ellos. Y también surge la siguiente parábola. Esto es similar a un maestro que llega a la escuela con una correa en la mano y quien se preocupa de que el maestro llegue a la escuela con una correa en la mano. El niño que está acostumbrado a que lo golpeen todos los días con esa correa es el único que se preocupa. O sea, aquí lo que están diciendo los rabinos es que ese niño es Israel y cada vez que hay una cosa de estas, Israel es el que sufre, ¿verdad? Los sabios enseñaron también, cuando el sol se eclipsa es un mal augurio para las otras naciones. Cuando la luna se eclipsa es un mal augurio para los enemigos del pueblo judío, para Israel. Esto se debe al hecho de que el pueblo judío calcula su calendario principalmente en la luna y las otras naciones basándose en el sol. Este comentario me llama mucho la atención porque es cierto, nosotros los occidentales eh, tenemos todo nuestro sistema de calendarización en el sol, puesto en el sol. El sol es el que nos dice, el sol es el que manda cuando nace el sol, cuando se hace chiquito. O sea, estoy hablando en la mente de la Saturnalia, ¿verdad? Y todo está basado, todos los occidentales estamos basados en el calendario solar. Entonces, cuando, aquí está diciendo, cuando hay un eclipse solar, el augurio es para el mundo. Y cuando hay un eclipse lunar, el augurio es contra Israel. Ahora, Israel, es cierto, tiene un calendario lunar, pero no es lunar, como es el calendario de, eh, de los musulmanes, porque ellos sí tienen un puro calendario lunar, puro. Eso quiere decir que Ramadán puede caer en cualquier mes del año, en cualquier época. El caso de Ramadán es muy interesante este momento, porque Ramadán comienza, va a caer el próximo lunes. Ahí comienza el mes de Ramadán, que es la celebración para que los musulmanes eh, celebren a Dios, hagan caridad y se amen entre los otros, pero en realidad vamos a ver lo que va a pasar este Ramadán, ¿verdad? Vamos a ver qué va a pasar, porque este Ramadán aparenta ser muy sorpresivo. Ahí lo voy a dejar. Y comienza el próximo lunes. Estamos hablando dentro de jueves, viernes, sábado, domingo. 4 días. Entonces, ahí comienza. Muy interesante, muy interesante. Porque también hay una señal lunar. Hay una señal, un eclipse lunar en este mitad del mes que va a estar entre el 23 y 24 de marzo, que es la festividad de la fiesta, es la fiesta de Purim. Va a estar dos señales. Purim, bueno, Ramadán no es una señal, obviamente para nosotros. No es algo que la Biblia indica que debemos tomar como una señal.
pero está intercalada con o está en el mismo tiempo que va a pasar esta fiesta de Purim, que es la fiesta que se describe en el libro de Esther, donde Amán quería aniquilar al pueblo judío. Y Esther y Mardoqueo fueron los líderes, los héroes que lograron que Amán no lograra su cometido. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? ¿Qué es lo que quieren ahora? Los enemigos de Israel. Aniquilar a Israel. Entonces es muy interesante que ese sentimiento de aniquilación contra el pueblo de Israel está vigente, lo estamos viviendo y este mes nos va a traer alguna sorpresa. Vamos a esperar unos 20 días a ver qué sucede. O unos días, porque faltan 4 o 5 días para que comience el mes. Muy bien. Está hablando de musulmanes que son puramente llevan el calendario lunar. El calendario judío es sol y lunar. Sol y lunar. Porque se está sincronizando periódicamente con el calendario solar. Es decir, la primavera va a indicar cuando comienza todo de nuevo. Y por eso el calendario solar ayuda mucho. Recuerden, recuerden que el inicio de la primavera va relacionado con el mes de la redención. O sea, dentro de la Biblia hay dos calendarios bien marcados. El primero es el calendario que se llama el calendario civil, voy a decir, que toma como primer día del calendario el primero de Tishri, el mes 1 del día 1, que hacíamos mención en la época de Noé, ¿verdad? Noé está hablando en ese calendario, pero ese es el calendario como el mundial, digamos. Dios vino cuando Dios redimió al pueblo de Israel de Egipto. Lo sacó de Egipto y lo llevó a la tierra de Israel. De Egipto a Israel. No solo los trasladó en espacio, sino también en tiempo. Les cambió el calendario. Y comienza el calendario el primero de Nisan. O sea, en otras palabras, hablando del famoso reset que quieren hacer, Dios ya hizo el reset. ¿Cuándo lo hizo? El primero de Nisan. Y no todos lo saben, que ese es el reset. Ese es el tiempo que en el momento de la redención de Israel, Dios ató ese tiempo a la redención. Y dijo, sea este el primer mes del año. Y ese es el primer mes del año. ¿Verdad? Por eso, muy interesante, en la Biblia hay que tener eso en cuenta. Porque más adelante, cuando está hablando de los profetas y ya dice año, el primer año del primer mes, el primer día del primer mes, ya estamos hablando del primero de Nisan. Sí, como en la época de Noé, el primer día del primer mes es el primero de Tishri, que se conoce como Tishri, que es, bueno, ahí lo dejo. Muy bien. Cuando el sol se eclipsa en el este, es un mal augurio para los habitantes de la Tierra del Este.
Cuando el sol se eclipsa en el oeste, en el occidente, es un mal augurio para los habitantes de la tierra del occidente, del oeste. Cuando el sol eclipsa en medio del cielo, es un mal augurio para el mundo entero. Seguimos leyendo y dice, perdón, solo voy a hacer aquí un... Ahí está, muy bien. Si durante el eclipse el rostro del sol es rojo como la sangre, ese es un presagio que, que la espada, es decir, la guerra, está llegando al mundo. O sea, este es bien interesante porque eh, como la órbita de la luna alrededor de la Tierra no es redonda, sino es ovalada. ¿Sí? Entonces, cuando el Sol está dando la vuelta al, perdón, cuando la Tierra le está dando la vuelta al Sol, la Luna sigue haciendo su movimiento ovalado. Entonces, eso quiere decir que hay un perigeo y hay un apogeo, hay un momento en que la Luna está más cerca del Sol y hay un momento en que la Luna está más lejos. Entonces, va a haber momentos en que los eclipses van a ser en el apogeo y van a ser momentos en que los eclipses van a ser en el perigeo. Eso quiere decir que va a haber momentos en que la luna va a cubrir completamente al sol porque está en su lugar más cerca a la Tierra. Y va a haber momentos en que la luna no lo va a cubrir, sino se va a ver un aro rojo alrededor de la luna porque está en el lugar más lejos de la Tierra. Y esa es la razón. Entonces lo que aquí está hablando, de que si hay un eclipse, el rostro rojo como la sangre es un presagio de la espada, o sea que hay juicio, hay guerra, que está llegando al mundo. Si el sol es negro como el silicio, es un presagio de que son las flechas de hambre que están llegando al mundo, o sea que va a haber hambruna o va a haber guerra. Esas son las dos cosas, porque el hambre oscurece el rostro de la persona. Muy bien, ya voy a llegar a la parte que nos va a interesar a todos, porque esto es muy interesante. Solo traigo es una información que no tenemos a mano. Y si estamos en medio de un montón de eclipses, es que bueno saber que los eruditos han visto alrededor de toda la historia y han escrito. Y ahí está la información. Cuando, eh, muy bien, cuando es semejante a esto, a la sangre o aquello, al silicio, es señal de que tanto la espada como la flecha de hambre vienen al mundo. Si fue eclipsado en su entrada, poco después de salir, es un presagio de que la calamidad tarda en llegar. Y si el sol se eclipsa al salir al final del día, es un presagio de que la calamidad se apresura a llegar. Y algunos dicen que las cosas son al revés. Un eclipse temprano en la mañana es un presagio de que la calamidad se está acelerando y mientras un eclipse al final de la tarde es un presagio de que la calamidad se está demorando. Los sabios dijeron, no hay nación afligida cuyo Dios no esté afligido con ella, como está declarado, y contra todos los dioses de Egipto impartiré juicio. Yo soy Dios. Yo Jehová. Éxodo 12:12. O sea, acuérdense, si se dan cuenta, perdón, uh,
si se dan cuenta, egipcio tenía el sol los egipcios tenían el sol en la cabeza, pues, o sea, muchos de sus ídolos, muchos de sus figuras egipcias tenían el sol encima, porque ellos adoraban el sol. Entonces, al esa adoración, Dios juzgó eso. Las naciones tienen eso con el sol y juzga a Dios a eso. Por ejemplo, el calendario azteca está también enfocado en el sol, ¿verdad? Y así, ¿verdad? La Gemara también agrega, cuando el pueblo judío realiza la voluntad de Dios, no debe temer a estos presagios como está declarado. Así dice el Señor, no aprenderás el camino de las naciones, no aprenderás el camino de las naciones, ni os desmayéis ante las señales del cielo, porque las naciones están consternadas ante ellos. Esto es muy interesante. Yo me recuerdo haber leído una escritura, no la tengo en mente, pero eh, el hecho de que haya, aquí me voy a meter en río profundo, río revuelto, pero lo voy a decir, solo voy a decir esto. Ese aspecto de que los horóscopos y esto funcionan, tienen, hay una fuerza. Recuerden, como dice Efesios 6:12, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales en las regiones celestes. Y esto que estoy hablando tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. Pero aquí está diciendo que no nos acoplemos a eso. Porque Dios nos redime de eso, de esa esclavitud. El mundo completo está sometido a eso, a esos dioses que funcionan como los egipcios. O sea, esas son fuerzas y poderes reales, aplicadas por ángeles satánicos. Y funcionan a ese nivel. Han funcionado a ese nivel y seguirán funcionando a ese nivel. Pero cuando Dios redimió a su pueblo, Dios redimió a su pueblo de eso también. O sea que el mundo completo está sometido a eso, excepto el pueblo de Dios. Ese es el punto que yo quería decir. Por eso dice, no desmayéis ante las señales del cielo, aunque pareciera que va a haber eso. Ahora, hay una condición. Si el pueblo de Dios está haciendo la voluntad de Dios, están hechos. No hay problema. Pero si el pueblo de Dios está desobedeciendo, se están saliendo de su cobertura y están entrando en el presagio de las naciones. Muy bien, sigamos. Los sabios enseñaron que el sol se eclipsa por 4 razones. Aquí esta es la parte interesante a la que yo quería llegar. Porque un presidente de la corte muere y no es elogiado apropiadamente, y el eclipse es un tipo de elogio del cielo. Esa es una. Dos, a causa de una joven prometida que gritó en la ciudad que la estaban violando y no había nadie quien la rescatara a causa de la homosexualidad, y por 2 hermanos cuya sangre fue derramada como una sola. Ahora, aquí esto me llama mucho la atención, porque aquí está hablando de pecados, de violaciones, de homosexualidad.
Cuando eso ocurre en la tierra se, es desacrada. Estoy hablando de Israel. La tierra es desacrada. El mundo entero está desacrado, pero cuando la tierra de Israel está bajo eso, entonces hay que hacer una redención. Y se me ocurre esa ley que es en el Antiguo Testamento que habla de que si uno encuentra a alguien muerto en algún lugar y hay evidencia de que ha sido asesinado, hay que hacer algo, hay que llamar al sacerdote, hay que hacer una, hay que hacer llevar ante Dios un sacrificio que redima a la tierra de ese asesinato. Y eso va así, o sea, es evidente que detrás de todo esto hay leyes espirituales que conocemos poco. Bueno, sigamos adelante. Y cuatro cosas se eclipsan, por cuatro cosas se eclipsan las luces celestiales. Por falsificadores de documento fraudulento. Me voy a quedar aquí un ratito. Por falsificadores de documento fraudulento. Mentiras. Un documento, una información mentirosa. Hoy la conocemos como fake news. Hoy la conocemos como falsas noticias. Y eso es muy interesante. Ese aspecto de mentirle a la población, y como dice aquí más adelante, que pretende desacreditar a otros. Yo puse ahí el asesinato de carácter, que es el de las personas. Por ejemplo, el caso que está sucediendo en Estados Unidos con el presidente Trompeta, voy a decir, ¿verdad? Que han tratado de acusar de miles y miles de cosas, lo han llevado a juicio por X o Y razón, y lo único que han hecho es desgastarlo. Entonces, y no le han encontrado absolutamente nada. Eso es destruir el carácter de una persona. También ese es un motivo de eclipse. Por causas testificadas, por causas de testificantes de falso testimonio, o sea, falsos testimonios. Casualmente acaba de haber un juicio en ese país del norte donde salió esta situación de falsos testigos de una persona muy importante jurídica, que no la quiero mencionar porque quiero que este video no se vaya a complicar. Entonces, que es interesante que estas sean causas. Y aquí hay otra causa de criadores de pequeños animales domesticados en Israel o en una zona poblada, y cuenta de picadoras de buenos árboles frutales. O sea, la primera de los animales no la entiendo, pero la segunda sí. Eso tiene que ver con destruir árboles frutales, destruir el ambiente ecológico, destruir la agricultura, la naturaleza de la tierra, los microorganismos de la tierra, el cuidado de la tierra. Y ahí sí tengo yo mucho que decir, ¿verdad? Ese tema a mí me gusta porque yo estudio acerca de la tierra, pero lo vamos a dejar ahí. Ahora, casualmente, estos temas que estoy hablando son temas que están surgiendo hoy en día, son actuales. Es como que las noticias se están enfocando en estos aspectos.
A mí me parece muy interesante que sean causantes de eclipses. O sea, yo digo, wow, 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 wow. Sí, pero los eclipses ya se pueden, incluso se pueden predecir porque la tecnología está. Y sí, sí, es cierto. Pero suceden justamente cuando están pasando estas cosas en el mundo. Y esa es la parte que quizá a mí me deja impresionado. Entonces, aquí les quiero enseñar esta que tengo acá. Es la alineación de los planetas que va a haber, que se va a dar el voy a bajar un poquito, perdón, para que lo vean mejor. Ahí está. Aquí arriba dice el marzo 8. No, no es 8. Marzo 22, 24. Ahí me equivoqué. Este es la alineación. Miren qué interesante. Si yo estoy viendo, aquí estoy viendo, este es el oeste. Yo estoy viendo, o sea, el oeste está para mis espaldas. Yo estoy viendo hacia el este, según la foto. Pero sí me volteo y veo para atrás. Eso es lo que estaría viendo al atardecer, a las 6 de la tarde. Estaría viendo esa alineación de planetas. Júpiter, Urano estaría arriba, Júpiter, Mercurio, Sol, Luna, Venus, Saturno y Marte. Perdón. Este es el día de Purim. Así van a bajar los planetas. Hay una alineación de planetas. O sea, eso son señales, ¿verdad? O sea, ese día de Purim, ahí está Marte, que es guerra, Saturno, que es Satanás, el Sol, que son las naciones, Luna, que es Israel, y hay aquí, por aquí, hay un cometa que no lo vamos a hablar todavía. Bueno, lo vamos a ver en la siguiente, en la siguiente diapositiva. Y esta es la zona donde se va a ver el eclipse. Esta, o sea, básicamente en toda América, o sea, desde Alaska hasta la Patagonia, pero va a haber una parte de Brasil, esta parte de Brasil que está aquí, que no, tal vez la va a ver cuando la luna se ponga, o sea, sí la va a ver. La va a ver cuando la luna se ponga y esta parte de aquí, la va a ver cuando la luna salga. O sea, mejor dicho, antes de que amanezca, ¿verdad? Y aquí cuando la luna no se ponga, sino el sol se ponga. Así es la cosa. Pero toda la región, o sea, contrario a un eclipse solar, que el eclipse solar solo vamos a ver, va a seguir la flecha que yo llevo, así. Y solo en esa trayectoria el eclipse solar se va a ver. En cambio aquí en el eclipse lunar se va a ver todo, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia básicamente entre el eclipse lunar y el eclipse solar. Este es el eclipse lunar de marzo 23-24, que es en la fiesta de Purim. Va a ser durante Ramadán, presagio contra Israel, guerra, puede ser, guerra, ajá, ok. Este es lo que acabamos de leer que podría ser, ¿verdad? Y esta que está aquí va a ser la alineación
del primero de Nisan. Esta alineación de planetas para el primero de Nisan, hay que notar esa presencia. Mira, aquí está el cometa Pons-Brooks. Pons-Brooks. Se llama 12P Pons-Brooks. Está Júpiter. Aquí sí es muy interesante esta alineación. Se parece mucho a la que tuvimos en el Día de las Trompetas, que también en la alineación estaba el cometa Nishimura, que significa pueblo occidental. Y junto al cometa Nishimura estaba Marte, que significa guerra. ¿Verdad? Ahora ya sabemos que Israel está en guerra contra eh, Gaza, el pueblo que está al occidente. ¿Verdad? Bueno, en esta alineación está Mercurio, el Sol y la Luna está cubriendo el Sol, ahí está Venus, está Saturno y está Marte. Todas esas figuras son bien interesantes, tienen un aspecto espiritual, ¿sí? Tienen un aspecto espiritual. Y, aquí está la información de ese Pons-Brooks, ese cometa que se llama Pons-Brooks. Ese cometa fue descubierto por Jean-Louis Pons, es un francés, el 12 de julio de 1812 y luego fue redescubierto por Robert Brooks, o sea, Pons y Brooks, por eso se llama así. Y tiene su ciclo de aparición cada 71.3 años. Y le da la vuelta al Sol. Y ahí está, parece. No voy a no voy a hablar de todas las características técnicas de, del cometa, excepto que esa es la parte que a mí me gusta indagar. Pons quiere decir, es una amplia masa de fibras nerviosas que están en el tronco del cerebro, en el tronco del encéfalo de los mamíferos, y se encuentra en el cerebelo, en el extremo anterior del bulbo raquídeo. También tienen que ver con la mente y el intelecto. Eh, También quiere decir, y brook quiere decir un riachuelo, un arroyo, una ribera. También quiere decir tolerar, soportar o admitir. Me llamó la atención que es un brook es un stream, en inglés una corriente. Pero la palabra stream me disparó la idea de que I'm streaming, yo estoy transmitiendo un programa de video, que eso es lo que se habla hoy. Ese es nuestro lenguaje. Y me llamó la atención porque así como yo pude ver en la alineación la guerra, el juicio sobre la guerra de Israel contra algún pueblo en el occidente. O sea, para mí fue muy claro eso, ¿verdad? También puedo ver aquí la guerra en nuestra mente. La guerra que se está librando contra nuestro intelecto. Las mentiras que están siendo lanzadas en contra de nosotros. La falta de honestidad, la falta de verdad, la torcedura que se está librando contra nuestro intelecto. Y eso me llama la atención. Y la parte del streaming. Me llamó la atención porque lo único que pude pensar ahí es
del internet, cómo a través de los videos nos está llegando todo tipo de cosas, ¿verdad? Este, bueno, y quiero presentarles también eh, esto, finalmente. Aquí, este es un mapa de Estados Unidos. Aquí está California, en este lado. Perdón, uy, perdón, aquí está arriba California. Arriba está Oregon y Washington. Muy bien, esta línea roja que estoy señalando aquí corresponde al eclipse que sucedió el agosto 22 del 2017. Esta línea roja que está aquí abajo corresponde al eclipse que sucedió octubre 14 del 2023. Y esta línea roja que va aquí para arriba es el eclipse que viene el 8 de abril, el primero de Nisan. Número uno, primero Nisan, reset. O sea, Dios declaró esa fecha especial. Para los que saben lo especial, lo saben. Los que no saben, busquen. Está en Éxodo 12. Dios declaró esa fecha especial. Hay un eclipse. Pero lo interesante es que aquí se ve la firma de Dios. Este, este eclipse muestra la firma de Dios. Me voy a quitar de la pantalla. Mira, aquí, de este lado, perdón, aquí, ahora sí, ahora me voy a poner en la pantalla. Ya vieron que es como una letra A, la que está ahí. A, ¿verdad? Es la letra Aleph, que es esta que está aquí. Es el paleo hebreo. Es nuestra Aleph. ¿Verdad? Nada más que la Aleph, aquí se ve más como nuestra A, porque está al revés. Esa es nuestra A. En el hebreo estaría para abajo, estaría así, o sea, la puntita debería estar abajo, para poder ser paleo hebreo, que es este que está aquí. Es Dios. Y lo único que puedo pensar es que Dios está poniendo su señal sobre esta nación. Y lo que me imagino, tiene dos opciones. O es redimida o es juzgada. Y yo creo que ese es el mensaje para esta nación. Y no me voy a meter, hay muchos videos en el internet que están hablando del tema y son muy interesantes todos, especialmente la parte geográfica de dónde va a pasar y qué pasa en las conjunciones. Por ejemplo, aquí arriba, aquí es donde hablan del pequeño Egipto, creo que le dice una zona donde hay un montón de ciudades de Egipto. Incluso hay una universidad ahí que su símbolo de universidad es el pirámide de Egipto con un ave egipcia, ¿verdad?
Y la que me llama la atención a mí eso es muy interesante, es interesantísimo. La parte que me llama la atención a mí es esta, que por aquí es donde está Eagle Pass, que es ese lugar donde está viendo ese relajo de la frontera en los Estados Unidos, en el sur. Y yo veo juicio en medio de eso, veo juicio y eso es lo que yo percibo, pero lo que me llama la atención es que aquí está la firma de Dios, aquí está su letra. Eh, aquí, aquí está la cabeza de un buey, que también, eso quiere decir la A. La A es la cabeza de un buey. Y el buey es lo que es fuerza, es el tractor de la época antigua. El buey servía para sembrar, para transportar, era una máquina de transporte, era muy poderosa. Entonces, el poder del buey se usó como para reflejar el poder de Dios, ¿verdad? En el paleohebreo. Y es muy interesante la figura que tomó y que va a ser finalizada, la figura va a ser finalizada el 1 de Nisan, el 8 de abril. Y muy interesante, la verdad es que eh, ese día, 1 de abril, 8 de abril, perdón, es el día de, del mes, el inicio del mes de la redención. Es el día que comenzó a funcionar el tabernáculo, o sea, es un día muy, muy, muy importante en aspectos de la Biblia, en aspectos en que Dios le puso muchísima atención a ese día. Este día es. Lo interesante es que es un augurio para la nación occidental, no para Israel. Eso me llama mucho la atención. Entonces, esto es lo que tenía para hoy. Eh, no entrar en los detalles del eclipse que se dan aquí, se dan allá, esto y lo otro, las figuras geométricas, porque es muy ver el orden de Dios ahí es muy, muy interesante. Más decidí irme por ver el significado histórico que hay a través de la historia acerca de los eclipses, de su significado y cómo ese mismo información aplica para nuestros días. Y esa es la parte que me llamó mucho la atención. Así que los dejo con esta y los veo en la siguiente ocasión. Les bendigo. Que tengan un feliz fin de semana, un bonito Shabbat, un bonito inicio de Adar 2 y ver que vamos a estar pendientes, ver qué nos trae este tiempo por delante. Que sea un tiempo de bendición para ustedes y para nuestras familias. Bendiciones.